Aquí estamos una vez más con Mafer, Melanie, mis hermanas, que estamos hoy conversando un poquito acerca de la fe. Y para empezar esta conversación, pues queríamos hablar acerca del versículo que es Hebreos 11:1, que todos conocemos o hemos escuchado más de alguna vez, pero me llamó mucho la atención esta traducción, pues, que lo dice así: confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe, aun cuando no se puede ver. Y perdón por el ruido aquí, pero mientras antes de empezar hablábamos un poquito acerca de eso, hablábamos de que todos esperamos algo diferente. Todos tenemos una expectativa acerca de una promesa que no hemos recibido todavía, algo diferente que estamos esperando cada uno. Y muchas veces esperar en Dios y esperar en esas cosas que no se pueden palpar y no podemos ver es difícil, requiere paciencia, requiere confianza, requiere esperar y aún sobre esas cosas que no se pueden ver, ¿verdad? Y bueno, no es fácil, en resumen no es fácil, y creo que nosotros lo hemos vivido en carne propia. Quizás tú te sientes identificado con esto, pero queríamos hablar un poco acerca de este tema, cómo es este proceso de espera, cómo es esta parte de esperar y no recibir nada muchas veces, o esperar y no ver nada muchas veces. Queríamos pues hablar de cómo lo hemos vivido nosotros personalmente, cuáles son estas cosas que estamos esperando que quizás no las hemos visto todavía. Así es que pues soy con Melanie y Mafer, que son mis hermanas. Queríamos tener esta conversación y pues de una manera muy natural, muy real, poder contarles nuestra experiencia y que quizás alguna persona pueda sentirse identificada hoy, ¿verdad? A través de lo que estemos hablando. Así es que, bueno, pues aquí está Melanie y Maf. Y cuéntenme ustedes un poquito de acerca de cómo han vivido ustedes esta parte de fe, esta parte de esperar, este proceso de espera en aquellas cosas que sabemos que Dios nos ha prometido a cada uno de nosotros, pues, ¿verdad? Quisiera poder escuchar a ustedes y poder conversar y poder aportar cada uno, pues, conforme vamos hablando. Yo creo que todos estamos esperando algo siempre. O sea, para mí, vivimos del día a día esperando algo. Y puede ser algo que Dios ya te prometió, puede ser algo que tal vez tú mismo planeaste, puede ser la salud de un familiar, tu salud, algo. Tú siempre estamos esperando algo y creyendo en algo. Entonces yo creo que es importante entender que todos tenemos una medida de fe, pero yo no creo que la medida, por ejemplo, que tal vez mi fe es más pequeña que la de Maf, o la de Low, o así. Y, ok, esta es la medida de fe que me quedó y ahí se queda. Yo creo que la medida de fe que se nos fue dada es para que vayamos como que fuera una semilla, regándola con la palabra, escuchando lo que Dios tiene para decirnos. A veces nos llenamos tanto de lo negativo de afuera. Yo de verdad que en el último tiempo me he dado cuenta. Por eso me encanta este espacio que podemos hacer de contenido que pueda edificar a la gente, poder sumarle de alguna manera a la gente, porque yo últimamente, cada vez que me meto a las redes sociales, hay tanta negatividad en lo que escuchamos. No sé si les ha pasado, pero todo es, sí, todo es negativo, todo es, no, esto no está bien, o mucha queja, o esto nunca va a pasar, o bueno, todo eso. Entonces eso constantemente yo me he topado en algún punto de mi vida dándome cuenta que todo eso, uno dice a veces,
no, esto no me afecta, yo lo escucho, ay, sí, qué divertido, lo veo y paso, pero yo me he topado en un punto de mi vida donde esas cosas sí han entrado a mi corazón y que muchas veces ha entrado la duda y que muchas veces esa incertidumbre me hace decir, tal vez esto nunca va a pasar, tal vez esto es algo que yo me imaginé, algo que está en mis fuerzas, algo que yo planeé. Y qué importante es poder volver a donde todo nació, que si Dios habló algo para tu vida, que tú vuelvas al origen, a escuchar lo que Dios ya te dijo, lo que Dios ya habló contigo y que si Él lo dijo, Él lo va a si Él lo prometió, Él lo va a cumplir, aunque aquí me voy a meter a algo que antes de que empezáramos, luego estaba hablando de Hebreos 11 y yo recordé que se los quiero leer. Que también está en Hebreos, pero está en el versículo, Hebreos 11, y es el versículo 13, y dice, todas estas personas murieron aún creyendo lo que Dios les había prometido, y aunque no recibieron lo prometido, lo vieron desde lejos y lo aceptaron con gusto. Coincidieron en que eran extranjeros y nómadas aquí en este mundo. ¿Qué pasa? Vivimos, o sea, la fe es creer en lo que no vemos, creer que Dios habló y lo va a cumplir. Pero ¿qué si Dios no lo cumple? Ese es un tema tan complicado porque después nos topamos en un momento de Dios no lo hizo, nos peleamos con Dios, Dios es malo, Dios esto, pero me encanta y recordaba esto porque yo recuerdo que, voy a mencionar esto, pero cuando falleció mi papá, esto es muy personal, pero lo voy a compartir porque creo que para alguien puede ser útil. Yo recuerdo que yo decía, algo va a pasar y aún en el último momento el milagro va a ser tan grande, tan fuerte, que algo va a pasar, algo sobrenatural va a pasar. Entonces, creíamos y tuvimos fe hasta el final. Yo dije, voy a creer hasta el final. Yo recuerdo que cuando mi papá falleció, yo entré como en un estado de negación muy fuerte, a tal punto que yo decía, el milagro va a ser tan grande que mi papá va a resucitar. O sea, esto es muy personal, muy, muy interno. Y todo eso fue como después darme cuenta de no, pero no porque Dios no lo pudiera hacer, sino porque era parte del proceso que así sucediera. Pero entonces luego me topo con este versículo de Hebreos 11 y dice, aún ellos está hablando de los héroes de la fe y dice, aún ellos sin haber visto la promesa cumplirse. Tal vez hay cosas que tú no vas a ver, tal vez hay cosas que, yo siempre pienso en que hay cosas que Dios habló con mi papá, que él ya no las vio, que él ya no alcanzó a verlas, a estar aquí para vivirlas, pero hay cosas que nosotros estamos viviendo gracias a la fe de mi papá, de nuestros padres, de nuestras generaciones, nuestro pasado. Y creo que es importante creer que aunque tú no lo veas, hay algo que Dios está haciendo en medio del proceso. Y es importante que todos los días estés regando tu fe, creyendo que Dios es capaz de hacer todas las cosas, que Dios es capaz de decir una palabra y que las cosas sean hechas por la fe. Las cosas fueron creadas y para Dios es suficiente un momento, un instante para hacer las cosas. Yo no te estoy diciendo, no, ¿sabes qué? Nunca va a pasar, ni te aferres a nada. No me refiero a eso, sino que me refiero que aunque tú tal vez no lo vayas a ver cumplirse, es importante seguir creyendo y teniendo esa fe de que va a suceder, de que Dios lo va a hacer, de que lo que estás esperando va a llegar en algún momento, aún a pesar de que tal vez no lo veas tú cumplido, pero es más importante lo que viene después. Eso es lo que me encanta, porque ellos dicen que aún viéndolo de lejos, quiere decir que ellos no lo vivieron tal vez en carne propia, pero todo lo que hicieron sumó para el resultado. Y ellos sabían que lo más importante era lo eterno, que al final lo más importante era poder verse cara a cara con Dios. Entonces, ese entendimiento no es como que, ay, sí, lo tenemos y lo vivimos y qué bonito, qué alegre. No, es difícil y todos los días, al menos yo con mi familia, con mi esposo, con mis hijos, todos los días hemos experimentado un reto de fe.
en cuanto a nuestro ministerio, en cuanto a nuestra economía, en cuanto a hasta nuestro matrimonio, hasta con nuestros hijos. Todos los días nos vamos a topar con eso, pero qué importante es poder escuchar lo que nos sume a ese granito de fe y no que nos reste tal vez lo poco que tenemos. Buenísimo. Yo quería, sé que más va a comentar ahorita algo, va a aportar algo importante, pero quería aprovechar a mencionar rápido y algo, y es que de alguna forma pensamos que en algún momento se trata, la vida se trata de nosotros, como que se trata de nuestro bienestar solamente, de cómo nosotros, de nuestros sueños, de lo que nosotros deseamos, pensamos, soñamos. Eh, y está bien, creo que Dios tiene planes de bien para nosotros que somos sus hijos, yo lo creo. Creo que Dios nos ha prometido muchas cosas que va a hacer con nosotros, pero tenemos que entender que no se trata solamente de los sueños cumplidos que tienen que ver conmigo, sino con el propósito de Dios para, o sea, con el propósito de Dios en la tierra con sus hijos, ¿verdad? Y si yo tengo que dar mi vida para beneficio del propósito de Dios que es más grande que mi vida, o sea, por ponerlo en un extremo, pues si yo tengo que sufrir o padecer por el bien de algo mayor, va a pasar. Pues yo pego la vida de Jesús y es como él fue a la cruz y él, aún él no queriendo padecer, fue a la cruz, ¿verdad? Entonces yo veo que no se trataba, o sea, no se trataba del no se él decía, pues no se trataba de él, sino del propósito que él tenía. Entonces, eh, creo que en algún madurez es, y tenemos que entender como que no es solo nuestros sueños y el bien, ¿verdad? Como que estar bien económicamente, las cosas buenas que nos puedan pasar, que van a pasar y que yo creo que Dios tiene planes de bien, pero tomar en cuenta de que hay un propósito en nuestras vidas y que es más grande que nuestros sueños, ¿verdad? Eh, Así es que solo mencionar eso no está de más y me gusta mucho lo que Mel acaba de compartir. Aportando un poco a lo que Mel estaba hablando, me llevaba a pensar cómo he sentido yo personalmente vivir estos procesos de fe, porque si algo Mel decía que creo que en este tiempo lo he experimentado mucho, es que constantemente vivimos procesos donde nuestra fe es probada, y creo que el caminar con Dios es eso, es creer no solo en lo que Él ha hablado, sino que creer que Él ya lo ha hecho una vez y Él tiene el poder de hacerlo una y otra vez. Y creo que eso en mi caminar con Dios me ha servido mucho, creer que si hace un año lo hizo, si hace una semana lo hizo, no hay nada que le impida volverlo a hacer, y que Él es fiel y que Él no es humano como nosotros, sino que Él cumple sus promesas. Y aunque no sea para mí, aunque mis hijos lo vayan a ver, pero va a llegar el día donde a donde Él va a cumplir su promesa. Entonces, creo que para mí eso ha sido hermoso, ver cómo Dios es fiel y él siempre cumple sus promesas. Y algo que me gustó que Mel decía es que muchas veces este proceso de creer, de tener fe, es como tener una semilla sembrada. Y yo pensaba en eso, y es como regar una semilla, y aunque no esté pasando nada, aunque no miremos fruto, pero tener esa certeza de que hay algo que está pasando, que está a punto de dar fruto. Y algo que he aprendido en este tiempo de mi vida es que tener fe no es ignorar nuestra realidad, no es ignorar lo que sea que esté pasando, no es ignorar lo difícil que puede llegar a ser, sino es saber que al final del día Dios siempre tiene la última palabra, y Dios siempre es el que ya sabe lo que va a pasar y Él está en control.
y que aunque el proceso se vea bien complicado, aunque las cosas en vez de avanzar se ven peor, al final Él es el que tiene la última palabra y si estamos en Él, estamos en propósito y estamos en control. Y eso creo que a mí me ha ayudado mucho. Y también aportando a lo que Luz decía, a veces simplemente va a ser literal casi que morir por la causa. Y creo que el mejor ejemplo que vimos nosotros, y perdón si sacamos este tema bastante, pero creo que lo que más nos pudo haber enseñado sobre la fe fue vivir el proceso de mi papá. Y justo ayer estaba escuchando una canción de mi papá y hablaba con mi esposo, de que hablaba con él de que qué increíble es escucharlo en una canción decir, quiero vivir todos los días de mi vida sirviéndote y creyéndote y saber que así fue. Qué increíble es escuchar a alguien decir eso y saber que así fue. Y para mí esa es mi meta y ese es mi sueño, decir, Señor, quiero creerte, Señor, quiero que hasta el último día de mi vida la gente pueda decir de mí, wow, creyó en Dios con fe y tal vez ahí, o sea, la persona ahí murió, pero lo que hizo y lo que creyó trasciende. Y es tan cierto, o sea, hoy somos el fruto de lo que mi papá tanto creyó. Cómo vivimos nuestra vida. La verdad es que estos meses para mí han sido de mucho reto en mi fe y decir, Dios, no veo ahorita la solución, pero si tú estás diciendo que haga esto, yo voy a creer. Y en mi mente me repito constantemente frases que mi papá nos decía, como, la única moneda que nunca se va a devaluar es la fe. Son palabras tan poderosas que creo que es parte de nuestra vida y así es como debemos de vivir en fe, confiando que Dios lo va a hacer, que Dios no falla y que Él tiene el poder de hacerlo. Y que no va a ser fácil, es que el tener fe no hace que la situación sea más fácil y decir, ay, vivir en las nubes. Vivir, ay, tengo fe, entonces todo se va a solucionar. No necesariamente, pero saber de que Él es fiel y que todo obra a bien para los que lo amamos. Totalmente. Algo que decía y lo veía así es esa semilla que tú siembras y no ves el fruto, pero recuerda que antes de que dé fruto, antes incluso que crezca el tronco de algo, echa raíces. Entonces creo que es más importante eso, que esa semilla pueda echar raíces, porque luego cuando crezca y venga el viento, vengan las tormentas, si tiene una raíz fuerte, firme, que se ha sustentado bien donde está, muy difícilmente puede caerse, porque tal vez lo de arriba se puede caer, pero la raíz, al menos que alguien vaya, la escarbe y la arranque, pero qué lindo es. Perdón, Lau, yo sé que va a agregar algo ahorita y perdón que lo interrumpa, pero algo que quería como enfatizar es que no quiero romantizar esto de tener fe y que porque no es fácil, o sea, la verdad es que es muy difícil y no quiero decir como, ay, sí, se ve el fruto y todo, pero sé que el proceso, el durante es muy difícil y hay veces que uno no quiere creer, o sea, hay veces que decís, no sé si en realidad estoy donde debería estar, no sé si mi fe es suficiente y es súper difícil y yo entiendo eso y lo he vivido y lo vivimos constantemente, pero creo que es hermoso como Dios en medio de todo es tan fiel y es tan bueno que en medio de un proceso tan difícil, pues hay cosas muy buenas que están pasando a nuestro alrededor y eso es lo que yo pensaba ahorita, que estar en un proceso no siempre va a ser fácil, pero sí durante el proceso vamos a ver esos momentos donde sentimos a Dios y decimos gracias Señor, gracias porque en medio de todo ahí estás, porque en medio de todo te puedo sentir, te puedo ver y qué lindo es eso también. Sí, y yendo un poco para atrás de lo que hemos estado hablando, Mel mencionaba acerca de hay veces lo tóxico que se vuelve como que las redes sociales, por ejemplo, estos medios de comunicación, todo lo que vemos, escuchamos todos los días, de repente
es tóxico, nos intoxica esta información, ¿verdad? Como que nos preocupamos de más o nos afanamos de más o qué sé yo. Entonces, creo que es importante también eh, saber qué escuchamos y de quién nos rodeamos, porque por ahí dicen que somos el resultado de las 5 personas que nos rodean. Entonces, creo que sí es importante saber qué estamos escuchando, filtrar qué estamos escuchando, estar más conscientes de eso, porque de una u otra forma esto influye en lo que creemos, pues, ¿verdad? Eh, y, y creo que es parte de lo que me ha, me ha sanado mucho el corazón en esta temporada y me ha hecho entender y aprender cosas, muchas cosas en este tiempo, y me ha llevado a conocer a Dios de otra forma. Hay gente que ha sido muy especial para mí en este tiempo y ha influido en mi vida de una manera positiva. Eh, Obviamente esto influye en nuestra fe, ¿verdad? En lo que creemos, y otra cosa es que creo que todo esto tiene que ver también con nuestra relación de cómo nosotros conocemos y vemos a Dios también, porque en lo personal sí hay muchas cosas que todavía no he visto, eh, todavía estoy esperando, ¿verdad? Qué sé yo, por poner un ejemplo, pueden ser cosas, esperamos distintas cosas, podría mencionar varias, por ejemplo, eh, espero algún día, qué sé yo, tener la capacidad de alcanzar muchas más personas con mi música, muchas más de los que son ahora, que quizás puedan ser pocos para mí, puedan ser muchos para otros, por ejemplo, pero tengo esta espera o esta expectativa de alcanzar mucha más gente con la música, no con la expectativa de ser famoso, pero sí tener una voz, ¿verdad? Por poner un ejemplo, podría mencionar esto, pero también puedo estar esperando mi residencia ahorita que no me ha salido todavía. Entonces, creo que hay muchas formas de muchas cosas o cosas que podemos mencionar y decir, estoy en la espera de algo. Definitivamente cualquiera que escuche esta conversación, esto, sin ninguno se queda afuera, pues, ¿verdad? Como que todos estamos esperando algo, algo estamos esperando todos, y, y creo que es aprender a confiar y ser paciente, algo que he entendido a través de la paternidad, que yo pues tengo un hijo, pues, ¿verdad? Como que algo que he experimentado es, todos dicen, todos dicen de que conocen a Dios de una forma diferente cuando tienen hijos, pero honestamente a mí realmente me ha pasado, y a través de esto como que Dios ha sanado mi corazón mucho, esta forma de ver la paternidad. Mi papá fue un increíble papá, pero aprender a entender de un poquito de cómo Dios nos ve, pues, ¿verdad? Porque yo no amo tanto a mis papás que como ellos me aman a mí. Ahora que soy papá, yo entiendo que Tiago jamás me va a amar de la misma forma, o sea, de como yo lo amo, pues, ¿verdad? Creo que es otro nivel. Y saber que, pues, ese mismo amor Dios nos tiene, es nuestro Padre, y Él sabe cuándo darnos las cosas, en qué momento, cuándo es el mejor momento para darnos esas cosas que estamos esperando. Así es que, pues, he aprendido a descansar en eso. Dios es mi Padre y yo descanso en que Él sabe qué es lo mejor para mí ahorita y que no me va a faltar nada, porque Él es mi papá y Él es el que me cuida, pues Él es el que cuida de mí y de mi familia, y imagínense. Entonces, pues creo que esa es la paz que tenemos, esa es la paz, la esperanza que tengo, la paz de todos los días, de que estoy cuidado por mi Padre, por Él. Eh, y bueno, eso es otra cosa. Así es que, pues, es aprender a conocer a Dios de esa forma. Es como nuestro papá.
Totalmente. Ahorita que Lou mencionaba a Tiaguito, de verdad, yo siempre pienso en esto y cada vez que puedo lo digo. em, los hijos dan las mayores lecciones que uno podría recibir, y a mí algo que me impacta mucho, menciono mucho a Mati porque Mati es el más grande, ¿verdad? Como que ya interactúa mucho más que Emiliano, pero por ejemplo, me encanta ver la fe de Mati. Y siempre que veo la fe de Mati, pienso que Dios nos manda a ser como niños, con esa ternura, con esa ingenuidad de... recuerdo que una vez, yo siempre que él... Bueno, de hecho, cabe mencionar que en diciembre estuvimos en Estados Unidos con Lou, cosa que no esperábamos ni para el 2024 ni nada. Y recuerdo que Mati, meses antes, empezó a decirnos, yo quiero ir a Disney, yo quiero ir a Disney, yo quiero ir a Estados Unidos. Y cuando Lou se va a vivir fuera, se intensificó este deseo. Y él, a sus 4 años, él encendió nuestra fe. Nosotros no estábamos soñando por eso, pero al ver su fe, al escuchar su anhelo, fue como nos nació eso es algo que Dios tiene para nosotros. Y empezamos a creerle a Dios en esa línea. Pero recuerdo que yo le decía, todas las noches le decía, bueno, mi amor, vamos a orar por nuestra visa, vamos a orar para poder ir a Disney. Y, y él oraba, y recuerdo que una vez me dice, mami, ¿cuándo vamos a ir a Disney? Y le digo, mi amor, hay que orar, vamos a ir pronto, primero Dios. Y él me dice, mami, pero es que yo ya oré, eso ya tenía que suceder. Entonces, para mí fue como, me pegó mucho en esa ocasión porque nosotros ni siquiera habíamos metido papelería para hacer el trámite. Entonces, yo le dije, fui con mi esposo y le dije, mira, Mati me dijo esto y me pegó mucho porque realmente nosotros no estamos accionando, que esa es otra cosa. Entonces, nosotros no habíamos ni siquiera empezado a hacer el trámite. Entonces, ¿cómo queríamos? Yo no le podía decir a mi hijo, sí, mi amor, vamos a seguirle creyendo a Dios, pero yo no estaba haciendo nada para que sucediera. Y en ocasiones, nosotros también tenemos que poner en acción para que las cosas sucedan. Estamos siempre esperando a que Dios haga, y ay, es que Dios no ha hecho, pero ¿tú qué estás haciendo? Hay mucha gente hoy en día aspirando por ser millonarios, por tener mucho dinero, por comprar una casa, pero ¿qué estás haciendo hoy para que eso suceda? No es que, ay, hoy ya alguien vino y me regaló una casa. O algo así, algo tienes que hacer tú también, y no me refiero, porque es que aquí es bien complicado, porque lo he experimentado también, no es como decir, porque hay ocasiones donde restamos también, y es como decirle, ¿sabes qué, Dios? Tú no puedes hacerlo, mejor lo hago yo en mis fuerzas, pero está siempre la parte de yo no estoy accionando para que las cosas sucedan. Entonces, en esta ocasión, con mi hijo, eso me activó a mí de decir, no, tenemos que dar pasos, tenemos que creerle a Dios. Y si Él dijo, porque ya teníamos una palabra de que íbamos a tener la visa a los 4, y yo le dije a mi esposo, si Dios nos dijo esto, es porque es una realidad, ahora hay que accionar en eso. Y recuerdo que Dios nos sorprendió, fue un milagro y todo. Nos fuimos en diciembre, y poder estar allá con mi familia, yo cada vez que lo veía, yo lloraba. Y yo le agradecía a Dios porque yo decía, esto fue algo que creímos juntos, pero sobre todo fue algo que la fe de mi hijo activó para que sucediera. Entonces, Dios nos pide que seamos como ellos, y constantemente me enseñan ellos a decir, ay, wow, necesito creerle más a Dios como un niño, como que no estoy pensando en todo lo que podría salir mal, porque nosotros como adultos, como humanos, siempre estamos pensando en todo lo que podría salir mal, menos en lo que podría salir bien. Y otra cosa que yo pensaba ahorita, que quería compartirlo, es eso. ¿Qué cosas sí te las habló Dios y qué cosas tú las estás planeando? Porque a veces cuando las cosas no suceden, culpamos a Dios, pero realmente Dios no fue el que te habló eso. Y pasan cosas a veces como tan mínimas. Les voy a dar un ejemplo.
cosas como, ay, Dios me dijo, y le ponemos el título de Dios, ¿verdad? Como que Dios me dijo que me iba a casar con fulanito. Tú conocí a alguien así y así, por eso lo menciono. Dios me dijo que él era mi esposo y lo creí y esa persona se casó y entonces se frustró de por vida, te frustras de por vida porque Dios no lo hizo, porque no sucedió, ¿qué pasó? Pero realmente fue Dios el que te habló. Yo te pregunto y les pregunto y nos pregunto a todos los que estamos acá, ¿realmente Dios te habló eso por lo que estás desgastándote en creer? ¿O es algo que tú quieres que suceda? Porque sí. Entonces, eso es importante porque después cuando no sucede, estamos peleando con Dios, culpando a Dios de que no hizo, no pudo, no esto, cuando realmente tal vez Dios ya te había dicho lo contrario o nunca te habló de eso. Entonces, es también importante poder ir a eso, ¿verdad? Como yo les decía lo de la visa, yo sabía que era algo que Dios nos había hablado porque sí nos habló de eso. Entonces, no era como digamos que no nos la hubieran dado y nosotros decirle, ay, sí, tú nos hablaste y tal vez Dios no nos había hablado, sino que íbamos con la convicción de que Dios sí había hablado y sobre eso caminábamos. Entonces, es importante también poder sentarnos un momento y pensar, ¿será que por esto que me estoy desgastando todos los días en creer, en orar, en accionar, ¿será que Dios habló esto para mí? ¿Es realmente lo que Dios quiere? O lo que decía Lou, ¿es el tiempo de Dios para que esto suceda ahorita o simplemente no, ¿verdad? Porque volvemos a lo mismo de un niño. Hay cosas que yo no le puedo regalar un carro a Mati ahorita, tiene 5 años. Y porque no lo necesita, porque no podría usarlo, porque no está bien, o sea, ni siquiera un celular, cosas así que no son para ese momento, pero que Dios tal vez sí las tiene para ti, pero tal vez no es el momento en el que Dios las vaya a entregar en tus manos. Pues es creo que es madurez, de verdad, como que aprender a filtrar estas cosas. O sea, lo primero es ¿será que sí fue Dios el que me dijo esto? Y exacto, es eso, como me estoy desgastando por algo que tal vez tal vez nunca, o sea, no está, pues, no está en el plan, ¿verdad? O no es el momento, qué sé yo. Entonces, tiene que ver con madurez y creo que a través de la relación que uno construye con Dios, como que va entendiendo más, con más claridad, escuchando con más claridad qué es qué, ¿verdad? Y bueno, creo que tenemos ya poquito tiempo. No sé si Maf quiere concluir con algo. Yo quisiera, para terminar, regresar un poco a algo que me encantó que me decía, que la fe de ellos fue activada por Mati. Y qué lindo, porque si algo creo que todos sabemos aquí y hemos experimentado es que la fe no se vive aislada, no se vive solo, sino que la fe ya sea o se apaga o se reduce o es avivada o es aumentada por lo que está a nuestro alrededor. Y que es tan importante pensar, parar un momento y decir, ¿de qué se está alimentando mi fe? ¿De qué estoy escuchando? Me lleva a hablar lo de las redes, que lo mencionaba, me estoy comparando con lo que estoy viendo. Está disminuyendo mi fe, perdonen, está enferma, pero está disminuyendo mi fe lo que estoy leyendo, lo que estoy viendo constantemente, las personas que me rodean, qué le hacen a mi fe. Y es tan importante y ver cómo nuestra fe puede ser afectada de cualquier persona, de un niño, de alguien tal vez amargado que está en nuestra vida constantemente. Y qué importante es, si algo no está aumentando nuestra fe, cerrar esas voces e ir al lugar más seguro, que es la palabra de Dios. Y qué mejor lugar donde podemos encontrar tantas historias de fe que hablan de lo que Dios ha hecho. Y creo que es súper importante saber de qué nos estamos alimentando, de qué nos estamos rodeando. Y también entender que es importante no estar solos en el camino y alimentar nuestra fe, ir a la iglesia,
congregarnos. Y por eso es tan importante estar en comunidad, para poder aumentar nuestra fe en un lugar donde hay una fe saludable. Y quería nada más agregar eso para poder terminar. Espero que este episodio haya sido de bendición para ustedes como para nosotros. Creo que aquí venimos a hablar de lo que hemos vivido, de lo que estamos viviendo y de lo que seguimos aprendiendo en nuestras vidas. Pues para como que concluir y resumir un poquito acerca de todo lo que hablamos, creo que mencionamos cosas muy importantes como de quién nos rodeamos, ¿verdad? Como que tener cuidado y aprender a escoger qué escuchamos, de quién nos rodeamos, porque eso influye en nuestra fe. También a través de la relación que tenemos con Dios, aprender a filtrar qué es lo que debemos esperar, qué es lo que realmente Dios nos ha dicho, nos ha prometido, y esperar sobre eso, creer, ¿verdad? Sobre eso, y ser como un niño, ¿verdad? Que confía, que cree, que tiene esa ilusión de esperar, esa fe, ¿verdad? Creer como un niño y aprender a confiar en que todo va a estar bien, en que Dios va a cumplir su promesa, su palabra en nuestras vidas, su propósito en nuestras vidas en el momento correcto. Y bueno, que vamos a estar teniendo estas conversaciones regularmente. Para mí es de verdad que es súper especial conversar con mis hermanas, poder tocar estos temas que creo que tienen mucha riqueza y que pueden aportar mucho a muchas personas. Así es que bueno, estén pendientes. También vamos a estar compartiéndoles un poquito acerca de lo que vamos a hacer en los próximos meses. Hemos estado trabajando algunas cosas que por ahí se han retrasado un poquito, pero estamos haciendo música y bueno, tenemos muchas ganas de poder compartir con ustedes todo lo que estamos haciendo. Así es que bueno, no se pierdan las próximas conversaciones y por acá vamos a estar. Bye. Adiós.